Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a explicar la transformada de Laplace. Los integrantes son Mamá Nicola Rudy Anthony, Quispe Chirinos Eduardo Alexander, César Salas Dylan Mixail y Calcina Quispe Life Charo. Para nuestro contenido tomaremos los siguientes puntos. Para empezar, ¿qué es la transformada de Laplace? Es una herramienta matemática fundamental en el estudio de sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales, nombrada en honor al matemático francés Pierre-Simon Laplace. Esta transformada permite convertir una función de una variable en un dominio de tiempo en una función de una variable compleja en el dominio de la frecuencia. A través de esta transformación, los problemas de análisis y solución de ecuaciones diferenciales lineales se simplifican considerablemente. Tiene una amplia gama de aplicaciones en la ingeniería, la física y la matemática aplicada. Es especialmente útil para estudiar sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde los coeficientes de las ecuaciones diferenciales son constantes. Al aplicar la transformada de Laplace, estas ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones algebraicas más simples, lo que facilita su resolución. La transformada de Laplace se define como una integral de una función multiplicada por una exponencial compleja, en la cual el exponente es un múltiplo de la variable de tiempo. La función resultante en el dominio de la frecuencia se denomina función de Laplace. Esta función proporciona información valiosa sobre la respuesta en frecuencia de un sistema, incluyendo la estabilidad, la amortiguación, la resonancia y la respuesta transitoria. La transformada de Laplace toma una función que utiliza al tiempo como variable t y la transforma en una función de otra variable s. Dicha transformada se define mediante expresión que sería L corchete función de t cerrando corchete que es igual a la función de s que es igual a la integral más infinito 0 de e a la menos st función de t y derivada de t, donde s es una variable completa y e menos st es llamado el núcleo de la transformación. Y continuamos con los circuitos eléctricos RLC. Un circuito es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos eléctricos pasivos RLC son circuitos lineares construidos con tres elementos básicos: resistores, capacitores e inductores. Junto con las variables asociadas corriente y voltaje, además, el flujo de corriente en el circuito está relacionado con la carga Q de la siguiente manera, que sería I igual a la derivada de Q sobre la derivada de T. Las relaciones entre el flujo de corriente I y la caída de voltaje V a través de los elementos en el tiempo T son caída de voltaje a través de la resistencia, que sería igual a R. Caída de voltaje a través del capacitor es igual a 1 sobre C integral I derivada de T, que es igual a Q sobre C. El modo en el que interactúan los elementos individuales que forman dicho circuito está determinado por las siguientes leyes de Kirchhoff. La primera ley: la suma algebraica de todas las corrientes que entrar a cualquier unión de un circuito es cero. La ley 2: la suma algebraica de la caída de voltaje alrededor de cualquier curva cerrada en un circuito es cero. El uso de estas leyes nos lleva a las ecuaciones de circuito, las cuales pueden ser analizadas mediante las técnicas de la transformada de Laplace. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la presentación, el método de la transformada de Laplace es el más completo y preciso para resolver circuitos eléctricos. Este método nos permite matematizar todas las expresiones eléctricas y poderlas expresar en un lenguaje matemático más apropiado. Vamos a hacer el desarrollo de un circuito RLC utilizando la transformada de Laplace. Vamos a tener un circuito donde tenemos tanto resistencia, capacitor y bobina, una resistencia de 20 ohms, una bobina con una inductancia de 1 Henry, un capacitor de 0.05 faradios y un voltaje total de 150 volts, que vendría a ser nuestra fuente, ¿no? Utilizando la segunda ley de Kirchhoff,
que nos dice que el voltaje total tiene que ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje del capacitor, que está expresado de esta manera. La resistencia por la carga más la inductancia por la derivada de la carga respecto al tiempo más 1 entre la capacitancia por la integral de la carga respecto al tiempo. Podemos expresar la ecuación, nuestra primera ecuación, que vendría a ser la inductancia por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo más la resistencia por la primera derivada de la carga respecto al tiempo más 1 entre la capacitancia por la carga igual al voltaje total. Reemplazando nuestros datos tanto de la inductancia como la resistencia y la capacitancia, la inductancia 1, la resistencia 20, la capacitancia que vendría a ser 1 entre 0.02 que es equivalente a 200 igual a 150. Aplicamos la transformada de Laplace a ambos miembros, llegamos a esta ecuación, ¿no? Donde aparece Q sub S, y si nosotros despejamos Q sub S, que vendría a ser nuestra, o bueno, que define la función de transferencia, ¿no? Tenemos la siguiente ecuación, ¿no? 150 entre S por S cuadrado más 20S más 200, ¿no? Esto nos define la función de transferencia, ¿no?, de nuestro circuito modelado RLS. Utilizando el método de fracciones parciales obtenemos el siguiente cálculo. Aplicando la transformada inversa y haciendo uso del teorema 1 de traslación nos queda lo siguiente, pues, ¿no? Q de t va a ser igual a 3/4 de 1 menos e a la menos 10t coseno de 10t menos 10 por e a la menos 10t seno de 10t, ¿no? Que lo que se hizo básicamente es utilizar la Laplace inversa y reemplazando el valor de las constantes anteriormente. Luego, utilizando la ecuación 1, obtenemos ya nuestra ecuación resultante, ¿sí?, que nos modela el circuito RLS que planteamos inicialmente, ¿no?, que vendría a ser la carga respecto al tiempo, va a ser igual a derivada de la carga respecto al tiempo, que vendría a ser igual a 3/4 de 110e a la menos 10t por seno de 10t menos 90e a la menos 10t coseno de 10t, ¿no? Como ya bien mencioné, obtenemos así las soluciones del problema del dominio del tiempo. ¿Y esto qué nos hace referencia? Que podríamos hallar la carga no necesariamente en un solo tiempo, sino en un tiempo diferente, diferente a cero, como vimos en este problema nosotros, ¿no? Y si esto lo llevamos a un simulador, el simulador básicamente lo que va a hacer es graficarnos la gráfica de este circuito respecto a un tiempo determinado, es decir, diferente de cero, ¿no?, que básicamente hemos hecho eso con Laplace, ¿no? Si nosotros intentamos colocar un tiempo diferente, vamos a obtener también una gráfica respecto a esta ecuación. Le doy pase a mi compañero Eduardo. A continuación, se realizará la obtención de la función de transferencia de un sistema eléctrico RLC de segundo orden usando el diagrama de bloques. Bueno, para esto vamos a tener que aplicar las leyes de corriente y de voltaje respectivamente. Asimismo, analizar el circuito RLC, del cual podremos obtener las siguientes ecuaciones, siendo esta que la primera sería que mi corriente 1 menos mi corriente L menos mi corriente 2 va a ser igual a 0. Y mi segunda ecuación me quedaría que mi voltaje de la fuente menos mi resistencia por la corriente 1 menos el voltaje L es igual a 0. La tercera vendría a ser que mi voltaje L menos el voltaje de mi capacitor va a ser igual a 0. La cuarta vendría a ser que mi corriente 2 va a ser igual a mi corriente del capacitor, que a su vez va a ser igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Y por último, la quinta vendría a ser que mi voltaje en L va a ser igual a mi L por la derivada de la corriente en L respecto al tiempo. Ahora, con estas 5 ecuaciones obtenidas, ya podemos empezar a realizar los grupos de bloques. Con las ecuaciones ya mencionadas, entonces podemos iniciar. Ahora, iniciaremos con mi segunda ecuación, la de mi voltaje de la fuente menos mi resistencia por mi corriente 1 menos mi voltaje en L va a ser igual a 0. A esta le vamos a tener que aplicar Laplace y de la cual nos va a botar el primer grupo de bloques, el cual lo podemos ver en la imagen. Ahora, analizando este primer grupo de bloques, vemos que necesitamos
un nuevo grupo de bloques, el cual trate a mi I1, a mi corriente 1, como salida, el cual lo vamos a obtener con la ecuación de mi corriente 1 menos mi corriente L menos mi corriente 2 es igual a 0, del cual obtenemos mi segundo grupo de bloques, o mi segundo bloque, que sería el que vemos en la imagen. Ahora tenemos que analizar y desarrollar otro grupo de bloque, en el que mi BL se desarrolle como una entrada, para el cual usaremos que mi BL va a ser igual a mi L por la derivada de la corriente de L respecto al tiempo, al cual también le aplicaremos Laplace y nos quedará el siguiente bloque. Y por último, como hemos visto en nuestro segundo grupo de bloques, necesitamos una en la que aparezca nuestro I2 o nuestra corriente 2, para la cual aplicaremos en la que mi corriente 2 va a ser igual a mi C o mi capacitor por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, al cual también le aplicamos Laplace y nos da el siguiente grupo de bloques. Ahora vamos a unir todos los bloques para obtener nuestro diagrama de bloques, el cual quedará de la siguiente forma. Una vez ya con nuestro diagrama de bloques ya hecho, ahora hallaremos nuestra función de transferencia. Como sabemos, la sintetización de nuestro diagrama de bloques nos va a dar nuestra función de transferencia en este circuito, o en este sistema eléctrico en este caso también, para el cual vamos a primero a sintetizar la primera parte, en la cual nos quedaría que mi corriente 1 es igual a mi 1 sobre mi L por S por el voltaje de L más mi capacitor por S o mi C por S por mi BL, lo cual lo podemos sintetizar y nos va a dar nuestro segundo diagrama de bloques. Ahora lo volvemos a sintetizar y nos quedará de la siguiente forma, que sería mi 1 sobre mi 1 más mi 1 por mi resistencia más mi R por mi L por mi C por mi S al cuadrado, todo eso sobre mi L sobre L por S. Esto a su vez lo vamos a resolver y vamos a obtener nuestro nuevo diagrama de bloques. Y ahora esto una vez más lo vamos a sintetizar de tal forma de que ahora nos dará nuestra función de transferencia, la cual vendría a ser S sobre R por C paréntesis mi S al cuadrado más mi 1 sobre R por C por S más mi 1 sobre mi L por C. Ahora, analizando esta función de transferencia y reemplazando los valores tanto de la resistencia como la de mi capacitor y de mi bobina, vamos a obtener que nuestra función de transferencia sería estable. Ahora pasamos a mi siguiente compañera. Conclusiones. Con este informe se puede determinar que la transformada de Laplace es una herramienta muy útil para resolver ecuaciones complejas de forma sistemática, ya que nos permite evitar realizar cálculos que resulten muy tediosos. Esta técnica es sin duda un recurso fundamental para un estudiante de ingeniería, debido a que permite optimizar el tiempo utilizado en la resolución de un problema. También concluimos que es importante tener en cuenta que la transformada de Laplace solo es aplicable a sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Además, la transformada de Laplace puede no ser invertible en todos los casos, lo que implica que algunas funciones pueden perder información durante la transformación. Bibliografía. Aquí tomamos todas nuestras fuentes de información. Muchas gracias.